¿Y si el Génesis, el libro fundacional de nuestra fe, guardara en sus pliegues un secreto aún más profundo, una verdad oculta que aguarda ser revelada? Hermanos y hermanas, almas sedientas de verdad, nos adentramos hoy en un eco ancestral que resuena desde las arenas milenarias. El libro de los jubileos, la versión secreta del Génesis, este texto apócrifo, susurrado por los vientos del desierto y custodiado por manos celosas, nos invita a un viaje más allá de lo conocido. Nos sugiere que el Génesis no es solo un relato de orígenes, sino un tapiz divino donde cada hilo del tiempo, cada semana, cada año sabático, cada jubileo de 49 años, está tejido con un propósito sagrado. Aquí yace el misterio central. Dios no solo creó el universo, sino que orquestó el tiempo mismo como un instrumento de redención y renovación para la humanidad, un ritmo divino que clama por ser redescubierto. Imaginemos la antigua Israel, una tierra de contrastes vibrantes, donde el deslumbrante templo de Jerusalén se alzaba majestuoso frente a la austeridad infinita del desierto. En este paisaje sagrado, bajo un cielo que ha sido testigo de innumerables oraciones, entre las cuevas de Qumrán, donde el silencio es casi tangible, surgió este libro como una brújula divina. El aire, denso con la historia y la fe, parecía vibrar con un aura de secreto divino, guardando las palabras de este manuscrito olvidado. Los vientos del desierto, portadores de polvo y memorias, parecían susurrar las verdades que sus pergaminos contenían, un tesoro celosamente escondido, destinado a la paciencia de aquellos que buscan. Este es el escenario donde la revelación aguarda, entre la arena y la piedra, bajo la luz incierta de una vela. Al desvelar sus páginas, sentimos la misma curiosidad y reverencia que aquellos antiguos escribas debieron experimentar al transcribir sus palabras. Es como si estuviéramos descubriendo un manuscrito perdido, cada párrafo, una huella de una sabiduría que ha permanecido velada durante milenios. Este no es un mero relato alternativo, es una lente a través de la cual el Génesis adquiere una nueva dimensión, una profundidad insospechada. Sus pasajes, atribuidos a Moisés a través de un ángel, no solo reinterpretan la creación y el diluvio, sino que decodifican un calendario celestial que regía la vida, la tierra y las almas. Nos invita a una comunión íntima con verdades que, aunque olvidadas, siempre han estado ahí, esperando ser halladas entre las sombras de templos ancestrales y el eco de oraciones silenciadas. Con la solemnidad de quien se adentra en un santuario y la intimidad de un guía espiritual compartiendo un secreto sagrado, los invito a este viaje. Mi voz, humilde pero apasionada, buscará ser un faro en la oscuridad del tiempo, alumbrando los caminos de la fe. Nos adentraremos en la esencia de este secreto del Génesis, que no es una historia diferente, sino una comprensión más profunda de la justicia inherente a la creación. Este no es un viaje de meros datos, sino de transformación espiritual, donde cada paso nos acercará a la trascendencia. La sabiduría de un teólogo, pero con el corazón de un creyente común, nos acompañará mientras desentrañamos cómo los ciclos divinos de perdón y restauración, simbolizados por el jubileo, pueden realinear nuestras vidas con la misericordia y la justicia de Dios, abriendo nuestros ojos a una verdad que nos deja en paz. En los albores de la civilización, cuando las estrellas eran tanto faros como oráculos, el concepto del tiempo era un misterio profundo, una danza cósmica que cada pueblo interpretaba a su manera. Para los imperios mesopotámicos, los ciclos agrícolas y las lunaciones marcaban el pulso de la vida, a menudo entrelazados con el capricho de sus deidades. En las riberas del Nilo, el desbordamiento anual del río era el reloj divino que dictaba la existencia, una renovación cíclica de la vida y la fertilidad. Pero en el corazón del Levante, una pequeña nación, Israel, comenzaba a forjar una comprensión del tiempo radicalmente distinta, una que no dependía de la arbitrariedad de los dioses paganos ni de las fuerzas ciegas de la naturaleza. Su calendario, aunque enraizado en la observación celestial, se presentaba como una revelación directa del Creador, una estructura sagrada diseñada no solo para medir, sino para redimir la existencia humana, un ritmo de gracia y propósito divino. Fue en las sofisticadas cortes de Egipto donde Moisés, el futuro libertador, recibió parte de su formación, inmerso en una cultura que veneraba el orden y la precisión de su propio calendario, ligado a faraones divinizados y a complejos rituales de la vida y la muerte. Sin embargo, la revelación que lo transformaría, y a través de él, a todo un pueblo, no provino de los templos llenos de jeroglíficos, sino de una zarza ardiente en el desierto,
un llamado a la libertad que trascendía toda servidumbre terrenal. El Éxodo no fue solo una huida física, fue una ruptura con el tiempo de la esclavitud, un abandono de un calendario impuesto por hombres para abrazar un nuevo ritmo, uno dictado por la voluntad divina. Este cambio fundamental marcó el inicio de una era donde el tiempo no sería un yugo, sino un instrumento de santificación, un camino hacia la alianza, donde cada ciclo llevaría inscrita la promesa de redención en la aridez imponente del Sinaí, bajo un cielo que parecía casi tocar la tierra. El pueblo de Israel recibió no solo los 10 mandamientos, sino también las intrincadas leyes que regirían cada aspecto de su vida, incluyendo el tiempo mismo. La Torá, el corazón de su fe, delineaba festividades, años sabáticos y el trascendental jubileo, un calendario que era mucho más que una secuencia de días. Era un mapa espiritual, una pedagogía divina. Este sistema no solo organizaba la agricultura o las ceremonias, sino que infundía en el tiempo un significado ético y teológico profundo. Era una declaración de que Dios era el Señor de la historia y el tiempo, y que su pueblo debía vivir en armonía con su ritmo. Así, el desierto se convirtió en el aula donde se forjó una identidad única, anclada en un calendario sagrado que los distinguía de todas las naciones, una promesa de justicia cíclica y renovación perpetua. Pero la fidelidad a este ritmo divino no sería un camino fácil. Siglos después, la caída de Jerusalén y el exilio babilónico sumieron a Israel en una crisis de fe y de identidad. Lejos de su tierra sagrada, rodeados por la majestuosidad y los dioses de Babilonia, el pueblo se vio forzado a confrontar el silencio de su Dios y la aparente derrota de sus promesas. En medio de esta desolación, la necesidad de preservar su herencia espiritual se hizo imperiosa. Fue en este crisol de la diáspora donde la memoria de los pactos y las leyes divinas se grabó con más fuerza en el corazón de los exiliados. Textos como el Libro de los Jubileos, aunque quizás no formalmente compilado en esta época, representaban el espíritu de resistencia y la profunda convicción de que el plan divino seguía vigente. Un recordatorio vital de que el tiempo de Dios, con sus ciclos de juicio y restauración, prevalecería sobre la temporalidad de los imperios. El retorno del exilio trajo consigo nuevas pruebas. La influencia helenística, con su fascinación por la razón griega y su calendario más universal, y más tarde la imposición romana, con su pragmatismo imperial, representaron desafíos significativos para la observancia estricta del calendario divino de Israel. Los judíos piadosos se encontraron en una encrucijada cultural y espiritual. Debían adaptarse a los ritmos del mundo dominante o aferrarse a las tradiciones ancestrales, aún a riesgo de ser marginados o perseguidos. En este contexto de tensiones, donde la identidad judía estaba constantemente bajo asedio, textos como el Libro de los Jubileos, con su énfasis en un calendario solar preciso y en la pureza de los pactos divinos, adquirieron un significado aún más profundo. Se convirtieron en guardianes de una verdad oculta, en un faro para aquellos que buscaban preservar la santidad del tiempo de Dios frente a la marea de la asimilación y el olvido. Es en este telón de fondo de resistencia que la comunidad de Qumran cobra una relevancia mística. Enclavada en la desolación del desierto de Judea, esta comunidad, a menudo identificada con los esenios, se retiró del mundo para vivir en estricta observancia de lo que consideraban el verdadero calendario divino, el mismo que promueve el Libro de los Jubileos. Para ellos, el tiempo no era una abstracción, sino un campo de batalla espiritual donde se libraba la lucha entre la luz y la oscuridad. Sus cuevas, que hoy nos revelan manuscritos invaluables, son como bibliotecas de piedra que susurran verdades milenarias. Esta arqueología espiritual nos permite desenterrar no solo pergaminos, sino la profunda convicción de que existía un ritmo sagrado, un compás celestial que, si se seguía fielmente, conduciría a la purificación y a la preparación para la venida del Mesías. Su devoción era un testimonio silencioso de que estas verdades, aunque olvidadas por muchos, nunca se perdieron del todo. Y aquí, hermanos y hermanas, se nos revela una verdad trascendente que emerge de las profundidades de Qumran y de los ecos del Sinaí. El tiempo, tal como lo presenta el Libro de los Jubileos, no es una mera sucesión de instantes, sino un diseño divino, una arquitectura sagrada para la restauración de la creación. No se trata solo de un calendario para rituales, sino de un mapa ético y espiritual para la humanidad. Cada jubileo, cada ciclo de 49 años, no es un simple reinicio, sino una oportunidad divinamente orquestada para la liberación de deudas, la restitución de tierras y la emancipación de los esclavos.
Es el recordatorio incesante de que la justicia de Dios no es un ideal lejano, sino un principio activo, entrelazado en la trama misma del tiempo. Es la revelación de que Dios no solo creó el mundo, sino que estableció un mecanismo de gracia para sanar sus heridas y realinear todo con su propósito original. Un ritmo de perdón que resuena en cada era. Este entendimiento ancestral nos invita a una profunda introspección. Si los antiguos guardianes de estas verdades se esforzaron tanto por preservar un calendario que prometía restauración y equilibrio, ¿qué nos dice esto a nosotros, en un mundo que a menudo parece desconectado de cualquier ritmo sagrado? La sabiduría del libro de los jubileos no es una reliquia para ser solo admirada, sino una brújula para ser consultada. Nos enseña que la búsqueda de la justicia, la equidad y la renovación no es una utopía inalcanzable, sino una posibilidad intrínseca al diseño divino del tiempo. Al comprender que Dios orquestó el tiempo con un propósito redentor, encontramos una serenidad profunda, nos libera de la tiranía de lo efímero y nos ancla en la esperanza de que, sin importar cuán grandes sean los desafíos, siempre hay un ciclo de gracia que nos llama a volver a empezar, a sanar y a encontrar paz en la armonía de su voluntad. Aquí, en el corazón de Qumran, donde el eco del desierto se une al susurro de los pergaminos, se desvela una verdad que arde con la intensidad de una llama ancestral. Es como si el fuego de una vela, parpadeando en la penumbra de una cueva milenaria, iluminara no solo las palabras de un texto olvidado, sino también los rincones más profundos de nuestra comprensión. El libro de los jubileos, este tesoro celosamente guardado, nos revela que el tiempo no es una invención humana ni una sucesión aleatoria de eventos, sino una manifestación intrínseca de la voluntad divina. No se trata de un calendario cualquiera, sino de una estructura sagrada, un compás celestial que Dios mismo diseñó para que la humanidad viviera en armonía perfecta con su creación. Es una revelación que desafía nuestras percepciones modernas, invitándonos a ver el tiempo no como una cadena, sino como un círculo sagrado de propósito y redención. La primera gran revelación que emerge es la de un calendario solar de 364 días, meticulosamente dividido en 52 semanas exactas. A diferencia de los calendarios lunares, que fluctúan y requieren ajustes constantes, o del calendario solar romano que conocemos hoy, este sistema era inmutable, perfecto y siempre coherente. Cada trimestre constaba de 13 semanas, con un día adicional al final de cada uno, para sumar los 364 días, asegurando que las festividades y los ciclos agrícolas cayeran siempre en el mismo día de la semana. Esta precisión matemática no era una coincidencia, era, para los escribas de jubileos, la propia firma de Dios en el tiempo. Era el ritmo original que regía el Edén, el mismo que los ángeles observaban en los cielos, un testimonio de un orden cósmico inquebrantable y de una fidelidad divina que trasciende toda imperfección terrestre. Este calendario no era una mera curiosidad astronómica, sino la clave para entender el pacto de Dios con la creación. El libro de los jubileos nos enseña que la creación misma, desde el primer día hasta el establecimiento del Edén, se realizó en semanas perfectas, cada una culminando en un sábado sagrado. La revelación profunda es que Dios no solo creó el universo en 7 días, sino que tejió el número 7 y sus múltiplos en el tejido mismo del tiempo, estableciendo un patrón sagrado para toda la existencia. Este calendario de 364 días, al ser perfectamente divisible por 7, garantizaba que cada festividad, cada sábado, cada ciclo de purificación, ocurriera siempre en su día designado, en perfecta alineación con el orden cósmico. Era un regalo divino, una brújula para que la humanidad mantuviera su conexión con lo sagrado, un ritmo que prometía bendición si se seguía. Pero, hermanos y hermanas, aquí reside una de las verdades más perturbadoras y al mismo tiempo liberadoras. Este calendario divino fue en gran medida olvidado o deliberadamente ignorado por la corriente principal de Israel a lo largo de los siglos. Mientras el pueblo se inclinaba hacia calendarios lunares o mixtos, influenciados por las naciones circundantes, el ritmo de Dios fue perdiéndose. Esta desalineación no era solo un error técnico, era una ruptura espiritual. Los profetas, a través de los siglos, lamentaron la infidelidad de Israel, su incapacidad para honrar los tiempos y las estaciones que Dios había establecido. El libro de los jubileos emerge como un lamento silencioso y a la vez una voz profética, recordándonos que el alejamiento del tiempo divino conlleva un desequilibrio profundo,
una desconexión de la fuente misma de la justicia y la bendición. La tensión se intensifica al comprender que el rechazo de este calendario sagrado no solo implicó un desorden ritual, sino una profunda erosión de la justicia social. El secreto de Jubileos nos revela que el tiempo divino no era abstracto, sino profundamente ético. Al perder la observancia de este ritmo, se perdieron también los ciclos de jubileo que garantizaban la liberación de esclavos, la restitución de tierras y el perdón de deudas cada 50 años. La sociedad se volvió más estratificada, la riqueza se acumuló en pocas manos y la opresión se hizo sistémica. La luz de la justicia de Dios se atenuó, sumergiendo al pueblo en un ciclo de injusticia y sufrimiento que, según el texto, atrajo el juicio divino. Es una lección sombría, pero vital. Cuando ignoramos el diseño divino del tiempo, las consecuencias resuenan no solo en nuestro espíritu, sino en la estructura misma de nuestra convivencia. Y aquí, en la revelación del jubileo, encontramos la promesa de la luz que rompe la oscuridad. El libro de los jubileos enfatiza que el ciclo de 7 semanas de años, 49 años, culminando en el 50º año de liberación, no era una sugerencia, sino un mandato divino ineludible. Este jubileo no era solo un evento económico, era un acto de gracia divina, un mecanismo para realinear la sociedad con la equidad original de la creación. Era un recordatorio de que toda la tierra pertenece a Dios y que el ser humano es solo un administrador. La restitución de tierras, la liberación de los oprimidos, el perdón de deudas, todo ello apuntaba a un retorno a la pureza del Edén, a la visión de Dios para una humanidad libre y justa. Es la manifestación tangible de que la misericordia y la justicia son el latido del corazón divino, incrustadas en el mismo ritmo del tiempo. Esta verdad, hermanos y hermanas, es profundamente transformadora. El jubileo, tal como lo presenta este texto apócrifo, es la expresión máxima del amor de Dios por su creación, una oportunidad cíclica para sanar las heridas y restaurar la dignidad perdida. No es solo la liberación de una deuda material, sino la liberación del peso del resentimiento, de la esclavitud del pasado y de la desesperanza. Es una invitación a un nuevo comienzo, tanto a nivel individual como comunitario. Es la luz que nos permite ver que, a pesar de las caídas y las injusticias acumuladas, Dios siempre ha provisto un camino de retorno, un ciclo de gracia que nos permite volver a empezar, a perdonar y a ser perdonados. Es un eco de la redención que resuena a través de todas las edades, llamándonos a un despertar espiritual. La trascendencia de esta enseñanza se extiende hasta nuestros días, especialmente en nuestras tierras latinoamericanas marcadas por ciclos de esperanza y desesperación, de deudas históricas y de anhelos de justicia. El libro de los jubileos nos susurra que la renovación espiritual no es solo personal, sino intrínsecamente comunitaria. Nos habla de la necesidad urgente de jubileos sociales, de la liberación de deudas que ahogan a pueblos enteros, de la restitución de la tierra a quienes la cultivan y de la dignidad para aquellos que han sido marginados. No es una utopía inalcanzable, sino un diseño divino para la coexistencia, un recordatorio de que la verdadera libertad y el regreso a la pureza original son posibles, no solo en un futuro lejano, sino en cada ciclo de vida y perdón, si estamos dispuestos a escuchar. Así, este viaje a través del libro de los jubileos no es un mero ejercicio académico, sino una profunda invitación a la introspección y a la acción. Nos desafía a examinar nuestros propios ritmos de vida, nuestras sociedades, y a preguntarnos si estamos alineados con el compás divino de la justicia y la misericordia. Si los antiguos guardianes de Qumran se esforzaron tanto por preservar estas verdades, ¿qué nos impide a nosotros redescubrir y aplicar este ritmo sagrado en nuestro propio tiempo? La sabiduría de este texto apócrifo no es una reliquia para ser solo admirada, sino una brújula viva para ser consultada. Nos llama a despertar a la posibilidad de que la verdadera paz y la renovación aguardan en la obediencia a este tiempo sagrado que Dios nos ofrece para sanar y comenzar de nuevo. Al final de este camino, la comprensión de que Dios orquestó el tiempo mismo como un instrumento de redención y renovación nos envuelve en una profunda serenidad. La inquietud de lo desconocido se disipa, y una luz cálida y constante ilumina el propósito divino. Nos libera de la tiranía de lo efímero, de la ansiedad por el futuro, y nos ancla en la esperanza inquebrantable de que, sin importar cuán grandes sean los desafíos o cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un ciclo de gracia que nos llama a volver. El secreto del Génesis, revelado en el libro de los jubileos, es el dulce recordatorio de que el amor de Dios es eterno, su justicia inherente a la creación,
y su misericordia infinita, ofreciéndonos una paz que trasciende todo entendimiento. Hermanos y hermanas, la verdadera esencia de los jubileos, este secreto del Génesis, trasciende la mera cronología para revelarnos el latido mismo del corazón divino. No es un simple calendario de festividades, sino una arquitectura sagrada, un diseño cósmico donde Dios, en su infinita sabiduría, tejió el tiempo como un instrumento de sanación y restauración para toda la creación. Es la luz que disipa las sombras de nuestra incomprensión, mostrándonos que cada ciclo de 49 años no es una arbitrariedad, sino una oportunidad divinamente orquestada para restablecer el equilibrio perdido, para redimir lo que se ha corrompido. Es la verdad de que la justicia y la misericordia no son ideales abstractos, sino principios activos, grabados en la trama temporal, que nos llaman a despertar a una realidad donde el perdón es el motor de la renovación, un eco eterno de la promesa de Dios de nunca abandonar a su creación. En nuestra propia existencia, a menudo nos encontramos sumidos en un mar de dudas y ansiedades, navegando sin brújula en un tiempo que parece devorarnos. Las injusticias se acumulan, las heridas del pasado persisten y la esperanza parece desvanecerse ante la magnitud de los desafíos. ¿Acaso no anhelamos un orden que dé sentido a nuestro caos? ¿Una promesa de que, a pesar de todo, hay un camino hacia la sanación? El libro de los jubileos nos habla directamente a esta profunda añoranza. Nos susurra que nuestra desconexión no es el fin, sino una invitación a redescubrir ese ritmo sagrado. Nos asegura que el desequilibrio que experimentamos, tanto personal como colectivo, no es la voluntad final de Dios, sino una desviación de su diseño original. Un llamado urgente a realinear nuestros pasos con un tiempo que fue creado para la bendición y la plenitud. La esperanza, esa llama que arde incluso en la más profunda oscuridad, es el mensaje central que emerge de este misterio. El jubileo, con su mandato de liberar deudas y esclavos, de restituir tierras y restaurar la dignidad, es la metáfora más potente de la purificación espiritual que Dios anhela para nosotros. Es un recordatorio de que somos llamados a despojarnos de las cargas del pasado, a limpiar las impurezas de la avaricia y la opresión, y a abrazar una nueva vida de equidad y compasión. Es como el agua viva que purifica el alma, o el viento del desierto que barre la arena para revelar cimientos firmes. Esta promesa de renovación no es solo para el pueblo de Israel de antaño, sino para cada uno de nosotros. Una invitación a un renacer espiritual que nos libera de las cadenas invisibles que nos atan. En el corazón de la experiencia humana, pocas cosas son tan difíciles y a la vez tan liberadoras como el perdón. El jubileo, en su esencia más profunda, es un acto de perdón divino que se extiende a través del tiempo, ofreciendo una oportunidad para que la sociedad y cada individuo dentro de ella se libere de las deudas y resentimientos acumulados. Nos interpela directamente. ¿Estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido? ¿Estamos listos para pedir perdón por nuestras propias transgresiones, tanto personales como históricas? Es un espejo que nos confronta con nuestra propia capacidad de misericordia. La verdadera redención no puede florecer donde el perdón es escaso. Este ciclo sagrado nos enseña que el camino hacia la paz interior y la armonía comunitaria pasa inevitablemente por la senda de la reconciliación, un bálsamo para nuestras almas heridas. Y así, en la convergencia de la esperanza y el perdón, encontramos la promesa de la redención y el despertar. El libro de los jubileos nos invita a una profunda toma de conciencia, a un despertar espiritual que nos permite ver más allá de lo material y lo efímero. Es como si una venda cayera de nuestros ojos, revelando la majestuosidad del plan divino que se despliega a través del tiempo. No somos meros espectadores pasivos de la historia, sino participantes activos en un drama cósmico de redención. Cada jubileo, cada ciclo de gracia, es una oportunidad para alinear nuestra voluntad con la de Dios, para ser instrumentos de su justicia y misericordia en el mundo. Es la llamada a una vida plena, donde la libertad no es ausencia de límites, sino armonía con el propósito sagrado de nuestra existencia. Este mensaje ancestral no es una reliquia polvorienta, hermanos y hermanas, sino una brújula viva para nuestro presente. Nos interpela directamente, a cada uno de nosotros, en nuestra búsqueda individual de significado y en nuestra aspiración a construir sociedades más justas. ¿Cómo podemos aplicar este ritmo divino en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo podemos ser agentes de jubileos en nuestro propio entorno, liberando cargas, perdonando ofensas, restituyendo lo que es debido y promoviendo la dignidad de cada persona?
En nuestras tierras latinoamericanas, donde las deudas históricas y las injusticias sociales claman al cielo, este llamado resuena con una urgencia particular. Es una invitación a la acción, a transformar nuestra desesperación en esperanza, a sembrar semillas de renovación en un terreno a menudo árido, siguiendo el compás de la justicia divina. En un mundo que a menudo glorifica la velocidad y la acumulación, hemos perdido la conexión con el tiempo sagrado, con los ciclos de descanso y renovación que Dios estableció. Nos hemos sumergido en un olvido espiritual, donde el ritmo frenético de la vida moderna nos distrae de las verdades eternas. El libro de los jubileos, con su insistencia en un calendario perfecto y en la observancia de los tiempos divinos, emerge como un susurro profético en medio del estruendo. Nos desafía a pausar, a reflexionar, a reevaluar nuestras prioridades. Nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en la armonía que logramos con el propósito divino. Es un llamado a despertar de la amnesia espiritual, a reconectar con ese pulso celestial que nos guía hacia la plenitud, un faro en la niebla de nuestra era. Al final de este viaje espiritual, la revelación del libro de los jubileos nos envuelve en una profunda y duradera serenidad. Entendemos que el tiempo no es un enemigo que nos persigue, sino un don divino, una oportunidad constante para el crecimiento, el perdón y la redención. La inquietud del alma se disipa ante la certeza de que Dios, en su amor infinito, ha tejido en la existencia misma los mecanismos para nuestra sanación y retorno. Esta paz trasciende todo entendimiento, una calma que no depende de las circunstancias externas, sino de la alineación de nuestro espíritu con el ritmo eterno del Creador. Es el dulce recordatorio de que la misericordia de Dios es inagotable, su justicia inherente a toda la creación y su invitación a la renovación, siempre presente, esperándonos en cada ciclo, en cada amanecer, en cada jubileo de nuestras vidas. Hermanos y hermanas, al finalizar este viaje a través de las arenas del tiempo y los ecos de Qumran, nos encontramos ante una verdad que ilumina el alma con una luz serena y profunda. El secreto del Génesis, desvelado por el libro de los jubileos, no es una mera curiosidad histórica, sino la revelación de que Dios, en su infinita sabiduría, orquestó el tiempo mismo como un instrumento sagrado de redención y renovación para toda la creación. Cada ciclo, cada jubileo, no es un evento fortuito, sino un latido del corazón divino, una oportunidad divinamente orquestada para sanar las heridas del pasado, para liberar las cargas que nos oprimen y para restaurar la dignidad perdida. Esta verdad nos invita a contemplar la majestuosidad de un plan que trasciende nuestra comprensión, un diseño cósmico donde la justicia y la misericordia no son ideales lejanos, sino principios activos, grabados en la trama misma de la existencia, resonando en cada amanecer y en cada anochecer, prometiéndonos un retorno a la armonía original. Es un bálsamo para nuestras almas sedientas, una certeza que disipa la inquietud y nos envuelve en una paz que solo lo divino puede otorgar. Les invito ahora a meditar profundamente sobre esta revelación, a permitir que el eco de los jubileos resuene en los rincones más íntimos de su ser. Es una llamada a la humildad, a reconocer que no somos los dueños absolutos de nuestro tiempo, sino participantes en un ritmo sagrado, un compás celestial que nos guía hacia la plenitud. ¿Qué cargas llevamos que necesitan ser liberadas? ¿Qué deudas materiales o espirituales nos impiden avanzar? El libro de los jubileos nos ofrece no solo una visión del pasado, sino una brújula para el presente, un camino hacia la paz interior que solo se encuentra al alinear nuestra voluntad con la misericordia y la justicia divinas. Es la fe en que, al abrazar este diseño, al perdonar y buscar la restauración, podemos trascender la ansiedad y el desasosiego, encontrando una quietud profunda, una serenidad que permea cada fibra de nuestro espíritu, anclándonos en la esperanza inquebrantable de la renovación. Así, con el corazón abierto y el espíritu receptivo, nos despedimos de este instante compartido, pero la verdad que hemos desvelado permanece, que la luz de esta antigua sabiduría ilumine nuestros pasos, nos inspire a la humildad, para reconocer el diseño divino en el tiempo y nos impulse a la acción, a ser agentes de jubileos en nuestras propias vidas y comunidades. Al final, la paz que buscamos no es un destino lejano, sino un regalo inherente a la obediencia a este ritmo sagrado, una melodía eterna que resuena desde la creación. ¿Estamos dispuestos a silenciar el ruido del mundo para escuchar el suave murmullo de ese compás celestial, permitiendo que su promesa de perdón y restauración
transforme nuestras existencias, nos libere de nuestras cargas y nos guíe hacia una serenidad que perdure, anclada en la infinita misericordia del Creador. Que esta reflexión nos acompañe como un eco de una oración silenciosa.